Hola, bienvenidos a un nuevo video para su canal Academia Virtual de Ajedrez. En esta ocasión estaremos analizando una partida jugada el día de hoy en la Crypto Cup 2022 que se lleva a cabo en la ciudad de Miami, Florida, en Estados Unidos. La partida fue jugada entre Alireza Firouzja y Anish Giri, dos top mundiales. En especial me gustaría remarcar que Alireza Firouzja solo tiene 19 años y ha sido recientemente el número 2 del mundo, o sea, es una promesa hecha realidad en toda la extensión de la palabra. Pero Anish Giri también es un super jugadorazo de top mundial. El temita con Anish Giri es que es muy conocido por ser un jugador que hace demasiadas tablas, empata demasiadas partidas, aunque evidentemente también gana muchísimas, porque si no, no se podría llegar a ser un top mundial, ¿verdad? Solamente empatando partidas. Pero la verdad es que sí hace demasiadas tablas y este encuentro o este match lo demuestra claramente. Recordemos que en la Crypto Cup 2022 se juega a encuentros directos, o en este caso Alireza Firouzja y Anish Giri tuvieron que jugar 4 partidas a ritmo rápido y las 4 fueron empates. Demuestra la tendencia tablífera de Anish Giri, pero pues también forma parte del resultado de Alireza Firouzja. Después de las 4 partidas de ritmo rápido se juegan 2 partidas de desempate a ritmo blitz, o sea, más rápido todavía, pero también las empataron. Entonces se tuvieron que ir a una partida Armagedón o muerte súbita, que es esta que vamos a ver ahorita. Y recordemos que las partidas Armagedón cuentan con la característica de que el blanco tiene un minuto adicional. Bueno, en ocasiones varía el tiempo, ¿verdad? Pero las blancas siempre tienen más tiempo que las negras. En este caso las blancas tenían 5 minutos y las negras tenían 4 minutos. Aquí la compensación para las negras es que si empatan, ellas se quedan con el punto. O sea, ganarían la partida en caso de empate. Es, digamos, la ventaja. Como desventaja, pues tienen que son negras, o sea, tienen la desventaja de un tiempo, de un turno y además un minuto menos. Entonces, digamos que esa es la compensación. Pero siempre en la muerte súbita se decide un ganador, porque si es empate, gana las negras, o sea, las blancas están obligadas a ganar o de lo contrario pierden el encuentro. En esta ocasión, las blancas es Alireza Firouzja y las negras es Anish Giri. Y las blancas están obligadas a ganar porque de lo contrario, como decimos, pierden el encuentro. La partida fue bastante bonita, muy entretenida porque el juego de Firouzja siempre es bastante claro, o sea, es bastante fácil de analizar, digamos. La partida comenzó con la jugada E4, que es la que yo les recomiendo a todos los que van comenzando a jugar porque es una apertura más divertida para empezar y es más fácil de comprender. Porque se requiere menos conceptos estratégicos, simplemente se requiere prestar atención, digamos, a la posición para ver las amenazas, las líneas abiertas, etcétera. Entonces, después de E4, las negras jugaron E5, peón de rey y ahora caballo F3. Recordemos que esta jugada amenaza al peón de E5, las negras lo defienden con caballo C6 y ahora otra vez tenemos una apertura española. Esta jugada, como sabemos, es de las más populares tanto entre la élite como entre los jugadores amateurs. Lo que amenaza pues es al caballo que está defendiendo al peón de E5, pero como sabemos no es tan fácil como que me como al caballo y después me como al peón de E5, pero es un buen inicio para crear amenazas. Aquí la jugada normal y la que se hizo en la partida fue A6, que es la conocida como defensa Morphy, que en la actualidad es la jugada más empleada en esta posición. Aquí las blancas quitaron el alfil a A4 y las negras, bueno, antes de seguir con la partida me gustaría hacer notar por qué no puedo comerme al caballo y después al peón directamente. Porque parecía que ganó un peón, ¿no? Me como al caballo que defiende al peón y después lo capturo y listo, ¿no? Pero no es así. Si yo me como al caballo, aquí me comen con el peón de D, ¿vale? Y una vez que yo digo que me comen con el peón de D porque lo normal en este tipo de capturas es comer con el peón que está más a la orilla. Lo normal, digamos, sería comer con el peón de B. Pero en esta posición en particular es mejor comer con el peón de D para poder recuperar el peón de una forma bastante directa. Por ejemplo, después de caballo por E5, sigue la jugada dama D4, creando un ataque doble o un doblete al caballo y al peón de E4. Recordemos que aunque la dama está atacando más piezas, no se pueden considerar amenazas realmente porque no me están comiendo nada en realidad. Por ejemplo, si la dama viene y me comen D2, pues le como la dama y pierde, ¿no? Por lo tanto, no lo puedo considerar ni siquiera una amenaza. Igual al peón de B2 porque está defendido por el peón, igual al peón de F2 porque está defendido por el rey. Las amenazas reales son sobre las piezas que valen más que las que está atacando o
que están indefensas. En este caso, las piezas indefensas son el caballo y el peón de E4, por lo tanto, ese sí es un ataque doble porque me las está amenazando comer inmediatamente. Así que las blancas tendrían que hacer algo como regresar su caballito F3, pero entonces pierden el peón de E4, bueno, más bien recuperan las negras del peón que habían perdido en E5, pero es que las negras incluso se quedan todavía mejor porque le van a quitar el enroque al blanco, ya sea que muevan el rey directamente o interpongan la dama, las negras simplemente cambiarían damas y quedarían con ligera ventaja. No digamos ganados, pero sí con ventaja. Incluso ventaja clara, porque tienen la pareja de alfiles que recordemos es una ventaja estratégica, ¿sale? Pero en la partida después de A6 no capturaron en C6, sino que quitaron el alfil a A4. Después de alfil A4 siguió caballo F6, que ataca al peón de E4. Y ahora las blancas jugaron enroque corto. El peón se puede capturar en algunas ocasiones después de B5 y caballo por E4, se puede hacer, pero es otra variante completamente distinta. Por ejemplo, ahí se podría continuar después de B5, alfil B3, caballo por E4. Y ahora lo normal aquí es continuar con D4, se juega normalmente D5 y ahora después de peón por peón, alfil E6 estamos en una posición bastante interesante que es conocida como la variante abierta de la española, ¿sale? La variante abierta porque pues no está tan bloqueado de peones centrales como se está normalmente en la española, ¿vale? Pero es una línea completamente diferente que lo que se jugó aquí, pero igual es interesante, es una buena línea también. Fue muy jugada en el famoso encuentro de Karpov contra Víctor Korchnoi en los años 70-80. Después de la jugada en roque corto, las negras en lugar de jugar el B5 y caballo por E4 que decimos que también es posible, jugaron alfil E7, que es la conocida como la variante cerrada, aunque en realidad es la línea principal, es lo más empleado actualmente, alfil E7. Ahora, las blancas jugaron D3, que no es lo normal es jugar torre E1, ¿vale? Y después de, por ejemplo, B5, se puede jugar alfil B3, D6, C3, con la idea de D4 o D3, y después de, por ejemplo, enroque corto, se puede jugar D4 directamente, por ejemplo, ¿no? Es otra línea completamente distinta y más normal. Pero aquí las blancas, como digo, eligieron jugar después de alfil E7, D3, ¿vale? Que es una variante que se llama con el centro restringido, la variante del centro restringido, ¿vale? Porque las blancas se reservan la posibilidad de jugar C3 y D4, pero más adelante, ¿sale? Entonces, de mientras están restringiendo el centro, pero se guardan la posibilidad de jugar C3 y D4 en un futuro próximo. Aquí se jugó B5 atacando al alfil, es lo más normal. Se expande en el flanco de dama, perdón, el negro, y al mismo tiempo gana un tiempo atacando al alfil que tiene que mover. En este caso se movió B3 porque no hay opción. Y ahora D6. Se continuó con C3, como digo, la idea normalmente de C3 es D4, pero no necesariamente de inmediato. O sea, puedo dejar C3 para darle un escape al alfil en caso de ser atacado con el caballo y al mismo tiempo preparo la jugada D4. Entonces, digamos que C3 tiene es una jugada multipropósito, ¿no? Por un lado doy un lugarcito al alfil y por otro lado preparo D4, o sea, ayudo al peón a jugar D4 y le doy un punto de apoyo con C3. Las negras enrocaron corto y ahora H3. Una jugada normal para evitar la en ocasiones molesta clavada del alfil en G4. Y aquí las negras jugaron alfil B7. Hay otra partida del mismo Firuza donde en lugar de alfil B7 le jugaron caballo A5 y continuó con alfil C2, C5, D4, dama C7, D5, caballo C4, B3, caballo B6, A4 intentando jugar por el flanco de dama todo, ¿no? La partida continuó con C4, peón por, y después del intercambio de torres, peón por. Y la verdad que en el flanco de rey no hay absolutamente nada, todo sucede en el flanco de dama en esta partida. Y es una partida bastante normal, ¿no? Con la ventaja del blanco, pero la ventaja normal de apertura, tampoco es una ventaja tan clara. Es una partida que terminó ganando en el año 2020 contra Pentala Hare Krishna, otro super gran maestro de origen indio. Pero bueno, en la partida, en lugar del caballo A5 que le jugó Pentala Hare Krishna, le jugaron alfil B7 aquí, jugada por Anish Giri. Y después continuó con A4. A4 es una jugada bastante normal para darle salida a la torre. Lo que se quiere es intercambiar peones y después en muchas ocasiones se intercambia también la torre de A. Se jugó caballo A5.
Ahora, a diferencia de la variante donde le jugaban caballo A5 antes, que lo obligaban a ir a C2, en esta ocasión, después de A4 y caballo A5, el alfil puede permanecer en esta bonita diagonal hacia el rey negro, jugando simplemente alfil A2 y manteniendo las opciones de ataque sobre esta diagonal. Es muy importante esta diagonal para el ataque blanco, que es lo que normalmente quiere las blancas en la española, atacar directamente. Se jugó C5 y ahora caballo A3. Recordemos que lo recomendable estratégicamente es sacar las piezas hacia el centro, ¿no? Recordemos que estas 4 casillas son las más importantes estratégicamente en el ajedrez y hacia ahí tienen que dirigirse las piezas, pero bueno, el caballo en A3 tiene un propósito que es molestar al peón de B5 que ya es atacado doble, con el peón de A4 y con el caballo de A3, y solamente está defendido una vez. Eso quiere decir que tiene que ser defendido una segunda ocasión para no perderlo. Las negras jugaron dama de 7, como digo, dando un segundo sostén al peón de B5, y la partida continuó con alfil G5, desarrollando el alfil y creándole una molestia en ocasiones tanto al caballo como al alfil que está atacado por rayos X. Aquí siguió B por A4, que aparentemente gana un peón, pero ese peón rara vez es un peón sano, ¿no? Porque es un peón que tiene que estar siendo defendido por la misma dama, y además es un peón que está en una columna abierta y que ya está siendo atacado por la dama. Por lo tanto, no siempre se suele poder sostener, ¿no? No siempre se puede mantener el peón extra. Aquí siguió caballo H4, y aquí es lo que les comentaba de que el juego de Alireza Firuza es bastante claro, es por eso que me gusta mucho su estilo, porque siempre es comprensible lo que quiere hacer, ¿no? O al menos la mayoría de las veces. Quizá no toda la secuencia que quiere hacer, pero sí la idea general. Noten cómo las piezas de Alireza Firuza, en especial este alfil y este caballo, se están, digamos, preparando para un ataque directo al rey. Después de caballo H4 se jugó torre de A a B8, que aparentemente no es lo mejor. Aquí lo que se recomienda o lo que recomienda el módulo es intentar cambiar piezas. Recordemos que un consejo bastante conocido y bastante importante en el ajedrez es la simplificación, que nos heredó el tercer campeón del mundo, José Raúl Capablanca, que no es otra cosa que intercambiar piezas, ¿vale? Sobre todo las piezas que no sirven tuyas o que no hacen gran cosa por las piezas importantes de él. En este caso a lo que nos referimos es a intercambiar a las piezas que están amenazando con atacar por las tuyas que están defendiendo. Por ejemplo, cambiar este alfil por este, ¿sale? Con la jugada caballo D5, que es una jugada de ataque a la descubierta. Quitamos a nuestro caballo D5 que aparentemente puede ser capturado, pero estamos atacando al alfil de G5. Por lo tanto, si nos ganan al caballo, por ejemplo, con el peón, pues entonces me como el alfil. Y no he perdido nada, ¿verdad? Solamente simplifiqué la posición. Entonces, el caballo de 5 no es una pieza gratis. Es un truquito táctico para simplificar la posición. A lo que pudo haber continuado, por ejemplo, alfil por, caballo por. Aquí es importante que tomemos con caballo, evidentemente, porque si comemos con dama, ahora sí que nos ganan el caballo, porque nos los comen gratis, ¿no? A cambio de nada. Bueno, en este caso estamos comiéndonos a este, ¿no? Entonces parece que puede seguir haciendo eso. No había percatado este caballo. Pero tengo un truquito, ¿no? Si juego con dama, creo que te pueden jugar caballo F5, atacando a la dama. No, siempre tienes un truquito también tú. Dama F6 contraataca este. Lo que quiero decir aquí es que si por ejemplo sigue alfil por D5, alfil por D5, y después de que el peón coma, me como el caballo, ¿no? Porque el peón está sobrecargado. O sea, este peón de E4 no puede estar defendiendo a las dos piezas al mismo tiempo. O sea, después de que me hacen alfil por alfil, tengo que comer, ¿no? O dejarlo ahí, pero entonces de todos modos recuperó la pieza el negro, tiene dos piezas y yo también. Y si como, pues entonces me comen a la otra. Y otra vez las negras habían cumplido el objetivo de simplificar la posición, o sea, intercambiar varias piezas. El ataque evidentemente ya no existe, ¿no? Si ya no hay piezas para atacar, pues el ataque ya no existe, entonces habrían conseguido su objetivo las negras. Entonces parece que así era más o menos la variante. En realidad lo que sugiere el módulo es alfil por, caballo por, y después de dama H5, caballo B3, alfil por B3, A por B3, caballo C4, mejorando el caballito, ¿verdad? El caballo puede tener la idea de ir aquí y aquí, o aquí y aquí, ¿sale? Siempre buscando los puntos fuertes, que recordemos, puntos fuertes son las casillas donde ningún peón me puede correr. En este caso D5 es el punto fuerte, hablando rigurosamente, ¿no? F5 no, porque me puede correr con un peón. Pero temporalmente sí puedo colocar un caballo ahí, ¿vale? No es un punto fuerte en toda regla, pero sí puedo poner un caballo temporalmente ahí. Siguió torre, podría haber seguido torre a B8, dama G4, y después de torre E8 intercambiamos damas, torre por y caballo A5. Pero la posición parece bastante buena para las negras.
De hecho, el módulo marca que es igualdad absoluta, o sea, nadie tiene ningún tipo de ventaja. Entonces parecía que esta era la mejor secuencia para las negras, pero encontrar ese tipo de secuencias exactas pues no es humano, ¿no? Los humanos jugamos más con ideas, no más que con líneas exactas. Así que Anishigiri no la encontró, o tal vez la vio pero no le gustó, y jugó torre B8. Aunque considerando el resultado que busca, que es tablas, aquí sí le conviene las tablas, ¿no? Al contrario que en las demás partidas, aquí sí le conviene las tablas porque terminaría ganando. Recordemos que en el Armageddon, si empata, el negro gana. Así que las tablas eran buen resultado, por lo tanto caballo de 5 con más razón debería haber sido realizado. Pero jugó torre a B8, a lo que continuó con caballo F5. Como les digo, caballo F5, o bueno, la casilla F5 no es un punto fuerte en toda regla, pero lo puedo utilizar temporalmente, sobre todo porque si el negro me quiere expulsar al caballo, tendría que debilitar su enroque. Recordemos que cada avance que crea de sus peones, sobre todo del enroque, generan debilidades. En especial si me juega G6, la casilla H6 quedaría débil porque quedaría indefensa del peón. ¿Va? Después de caballo F5, siguió alfil de 8. No quiere que le cambiemos el alfil por el caballo, evidentemente, porque entonces este caballo quedaría clavado por el alfil, lo que sería bastante incómodo. A lo que me refiero es que si permite que yo le coma, va a tener que comer con dama, y entonces mi alfil va a estar clavando al caballo durante mucho tiempo. Para quitarse la clavada tendría que jugarme H6 y G5, lo cual debilitaría todavía más su enroque. Es por eso que para evitarlo, las negras jugaron alfil de 8 quitándose de la posible captura del caballo. No porque le esté ganando el alfil completo, sino porque le puedo hacer esa secuencia donde lo molesto bastante. Después de alfil de 8, F4. Otra jugada bastante comprensible y bastante humana y que me gusta bastante. F4 lo que pretende es meter a jugar la torre de forma inmediata. Si me captura, puedo comer con torre o con alfil y de todos modos la columna se ha abierto y puede entrar a participar mi torre. Y también podemos ver que el alfil sigue siendo un monstruo. Este alfil hace su trabajo y este caballo también ataca en varios puntos importantes del enroque negro. La única que las únicas que me faltan de meter a participar, digamos que son estas dos, la torre de A y la dama. Pero la dama parece que tiene un caminito, ¿no? Por ejemplo, en F3 y G3 puede ser un camino. La torre de A1 no se ve tan fácil, ¿no? Y bueno, el caballo de A3 también está un poco de fuera de juego. Pero si comparamos las blancas con las negras, fíjense cuántas están fuera de juego. O al menos fuera de lo que importa, ¿no? Aquí el ataque directo al enroque es lo que importa. Y es de lo que hay que preocuparse. Y las piezas negras tienen a estas tres piezas fuera. La torre de B8. La torre de B8, el alfil de B7 y el caballo de A5 no pueden participar en la defensa del enroque. Mientras que las piezas blancas solamente son dos las que no participan en el ataque, que son el caballo de A3 y la torre de A1. Por lo tanto vamos a tener una pieza extra en el ataque. Así que es muy prometedor el ataque, ¿vale? Después de F4 tomó con peón, lo cual parece que no es lo mejor. Aquí las negras tenían otra chance para tratar de cambiar alfiles, que recordemos que es lo que quieren hacer o es lo que les conviene, ¿vale? Porque de esa forma, al simplificarse la posición, el ataque se vuelve más débil y eso pues evidentemente conviene al negro, que es el que está siendo atacado. Aquí caballo E8 era la última oportunidad para intentar cambiar a estos dos alfiles. Y después de, por ejemplo, dama G4, el blanco sigue teniendo ciertos temitas ahí de ataque, pero era una mejor defensa. Aquí el negro no quitó su caballo, sino que después de F4 decidió comer directamente. Y aquí el blanco no jugó lo mejor, que era al comer con alfil, sino que tomó de torre. Vamos a ver por qué era mejor comer con alfil. Si comíamos con alfil, creábamos un nuevo problema. Evidentemente yo creo que Firuza no quiso comer con alfil porque quería seguir molestando sobre esta diagonal. Pero es que si come con alfil, ataca al peón con dos piezas, con el caballo y con el alfil de F4, y solo está defendido con una. Habría que defenderlo con otra, por ejemplo, alfil de 7, y ahora podríamos comernos al alfil de 7 y después de que la dama capture, podemos comernos para empezar al peón de A4 y después de caballo C6, por ejemplo, que lo estábamos atacando, poder jugar caballo C4, molestando otra vez a este peón de D6 con dos piezas. Tiene que ser defendido con otra, por ejemplo, con caballo E5, que no lo defiende directamente, sino que bloquea a la amenaza del alfil, ¿sale? Es otra forma de defender una pieza, bloqueando la acción del alfil en este caso. Pero podemos haber continuado simplemente con caballo por E5, peón por E5 y alfil G5. Recordemos de la variante pasada que les había comentado que este alfil aquí es bastante molesto porque clava casi perpetuamente a este caballo, porque la dama no tiene
no tiene muy buenos lugares a donde ir y me lo puedo comer cuando yo quiera abriendo la columna G donde lo puedo molestar bastante. No digamos ya que la posición está ganada, pero está bastante cerca de estar completamente ganada, ¿vale? Porque le podemos hacer muy fea la estructura y este alfil conserva todo el poder de ataque y además este alfil no puede ser intercambiado por este. Si este alfil estuviera en C8, a lo mejor una buena chance de defensa sería intercambiar este alfil por este en E6, ¿vale? Pero como no puede llegar a esta diagonal para ser intercambiado, pues porque está el peón, las posibilidades de defensa se ven bastante reducidas. Aquí puedo haber continuado torre de F a D8, dama C2. La dama C2 la idea que tiene es pasar acá, ¿vale? Acá o incluso H4 para molestar otra vez al caballo de F4. Y al mismo tiempo defiendo el peón de D3. O sea, una jugada multipropósito. Por un lado, defiendo al peón que me estás amenazando con la torre, pero por otro lado tengo intenciones agresivas de pasar para el flanco de rey a contribuir en el ataque. Y ya las negras tendrían que haber jugado como alfil C8, como le digo, para intentar simplificar un poquito cambiando este alfil por este. Pero aún así, las blancas tienen muy buenas chances de ataque. Sobre todo, doblando torres, pasando esta torre F3 y la torre de A a F1, pegándole otra vez a este caballo. ¿Vale? Entonces la ventaja estratégica y de ataque del blanco es bastante evidente. Pero, desafortunadamente para el blanco, o sea, para Alireza Firuza, decidieron comer con torre, lo cual evidentemente tampoco es malo, ¿no? O sea, no es perdedor ni mucho menos, pero no era lo mejor, no era lo más ventajoso. Aquí siguió caballo B3, atacando la torre, y para no perder tiempo, a ver, rehuir el cambio del alfil por el caballo no tiene mucho sentido, porque ¿cuál es la opción? Quitar quizá mi torre a la columna B, pues sigue igual de mal. A C no puedo porque me comen la torre y me ganan calidad. Y si la quito a B queda bastante mal colocada, ¿no? Queda una columna cerrada y de todos modos mi alfil quedó tapado por ese caballo, eventualmente me lo voy a tener que comer, entonces no tiene sentido postergar esa captura, así que lo capturamos de una vez. Alfil por B3, A por B3 y ahora dama F3. Al módulo no le gusta mucho, pero la verdad es que para una persona tiene todo el sentido, porque estamos ayudando a la torre en su ataque sobre la columna F. Además podemos pasar a la columna G mediante la casilla G3, o sea, es bastante interesante esta jugada. Pero al módulo lo que le gusta es jugar caballo C4, que también tiene todo el sentido porque es la pieza peor colocada. Recordemos que un buen concepto o un buen consejo más bien, sobre todo para principiantes, es que si no sabes qué hacer, en cierta posición no tienes ni idea qué hacer, pero no te están atacando nada, lo mejor es mejorar la peor de tus piezas. En este caso, las blancas podrían encontrar que la pieza peor colocada que tienen es el caballo de A3 que está fuera de juego, y entonces simplemente lo llevan a una mejor casilla en C4. ¿Vale? A lo que pudo haber continuado, por ejemplo, con caballo E8, otra vez tratando de cambiar alfiles. Y simplemente dama G4, ¿no? Otra vez poniendo a la dama en la misma columna que el rey, aprovechando que el caballo se acaba de quitar y no me puede comer. A lo que puede seguir alfil por, dama por, F6, dama G3, dama C7, H4, con la probable idea de seguir avanzando H5, H6. Y después de rey H8, caballo E3, torre D8, torre F3, rey G8, ¿no? Y estamos en una posición muy interesante donde el blanco continúa con posibilidades de ataque gracias a que las piezas negras, especialmente el caballo y el alfil, no están participando demasiado en la lucha. Aquí se jugó dama F3 y continuó con caballo E8. El caballo E8 finalmente, ¿no? Finalmente Nishigiri encontró la defensa o la idea defensiva correcta, que es intercambiar esos alfiles para mermar el ataque blanco, pero Alireza Firuza simplemente capturó alfil. Intercambiamos alfiles y después de torre por D8, dama G3. Que le crea un problema por rayos X al rey y también amenaza al peón de D6. No es que se lo quiera comer de inmediato como decimos, pero empezar a amenazarlo es un avance. Después de dama G3 siguió F6, que defiende con otra pieza el peón de G7. Siguió torre a F1, que es muy interesante para continuar con el ataque. Alfil C8 y caballo C4. Otra vez mejoramos a la peor de nuestras piezas, la llevamos a C4 y atacamos al peoncito que ya estaba siendo atacado por la dama. Como les digo, así es como se va gestando el ataque, ¿no? Vemos alguna debilidad y la vamos atacando con una pieza, con otra, hasta que de pronto ya no la puede defender. Recordemos que el peón de D6 ya está atacado con 3, está atacado con este caballo y con la dama por rayos X. Así que ese peoncito debe tener mucho cuidado. Siguió dama B7. Siguió caballo de C a E3.
alfil E6, la torre de 4 a F3, A5. Lo más probable es que quiera llegar a A4, A3 para que después de que el peón de B coma en A3, el peón de B quede pasado, con posibilidades de ataque, ¿no? Siguió torre A1, dama C7 defendiendo el peón de A5 que estaba siendo atacado. Y ahora siguió D4, rompiendo finalmente en el centro. Que recordemos que C3, que he hecho en la jugada como 6 o 7, tenía por idea jugar D4 eventualmente. Bueno, ese eventualmente ya llegó, ¿no? Este momento es el que eligió Firuza para romper en el centro. Después de D4, siguió C por D4, caballo por D4, alfil F7, caballo D5. Una jugada normal, ¿no? Amenazando a la dama. Y si la dama se quita, me estoy comiendo al peón de A5. Así que es una jugada que tiene que ser atendida. Las negras decidieron comerse al caballo con alfil por, peón por y ahora dama C5. Que me crea un problemita al peón de D5. Y es un poco difícil de defender. Aquí el blanco decidió sacrificarlo de plano y jugó rey H2. A lo que continuó con dama por D5. Y ahora las blancas están mejor, pero no tienen ventaja decisiva ni nada. Simplemente tienen una mejor posición porque sus piezas están mejor colocadas. Tienen la dama en la columna del rey. Tienen la columna, la torre bastante activa. El caballo de D4 está mucho mejor que el caballo de E8. Y la torre de A también está presionando a un peón débil. Por lo tanto, en cuanto a actividad se refiere, las blancas gozan de mejor actividad. Pero las negras están sólidas. Además que tienen 2 peones de más. O sea, no se pueden quejar. La partida continuó con torre F5, atacando a la dama y recuperando uno de los 2 peones que tiene de menos, pero conservando la ventaja posicional que tienen, o sea, de la mejor colocación de sus piezas. Siguió dama F7 y ahora torre de F por A5 y ahora las 2 torres tienen control de la columna A y pueden crear amenazas, por ejemplo, entrando en A7. Siguió torre D7, caballo F5, otra vez llevando a la casilla interesante el caballo, ¿verdad? Otra vez creándole un problema aquí, creándole un problema acá, pero sobre todo aquí lo que amenazamos es caballo H6, que ganaría la dama de forma directa, ¿vale? Es decir, si el negro juega, no la ve, ¿no? O evidentemente estos cuates las ven porque las ven, son jugadas bastante evidentes, pero vamos a suponer que no la ve y juega algo como caballo C7, entonces caballo H6 gana la dama, ¿vale? Porque es jaque con el caballo, el peón no puede capturar porque está clavado por la dama, tendría que mover rey H8 y entonces nos comemos a la dama y ganamos muy fácil. Es por eso que hay que tener cuidadito. Después de caballo F5, el negro evidentemente la vio y jugó rey H8. Ahora ya no puedo jugar caballo H6 porque ahora sí se lo comen, porque ya no está clavado, ¿vale? Así que después de rey H8, el blanco jugó torre E1, G6 atacando el caballo, caballo D4 de vuelta, caballo G7. Ahora quiero que observen la diferencia entre las piezas blancas y las negras. El negro conserva el peón extra, pero las blancas, miren, la torre E en la columna completamente abierta. La torre de A tanto tiene la columna A como la fila 5. O sea, está súper activa. La dama en G3 ataca al peón débil de D6 y también está sobre la columna G. Y el caballo está en D4, o sea, en el centro completamente. Y ahora vean las piezas negras. La torre está bloqueada por su peón. La otra torre está en una columna cerrada. La dama pues está más o menos... Está mal colocada, pero al menos tiene algún lugarcillo ahí por donde salir. Pero el caballo es otra pieza que está muy mal. En G7, de hecho, la casilla G7, G2, B2 y B7 son conocidas como las casillas tontas del caballo. O sea, está muy mal colocado en esa casilla. No hace gran cosa. Después de caballo G7 siguió dama F3, D5, torre A6, poniendo un ojito sobre el peón de F6 con la dama y con la torre. A lo que continuó torre B8 y torre por. Después de torre por, dama G8 y ahora torre F1. Parece que el módulo encuentra que la idea de torre F1 está bien, pero primero hay que evitar que el caballo salte a H5 molestando a la torre. Por lo tanto, lo que te sugiere el módulo es que lo evites con G4, ¿vale? O sea, la idea de jugar torre F1 triplicando piezas en la columna F está bien. Triplicando es poner a las 3 piezas en la misma columna, en este caso las 2 torres y la dama. Pero hay que evitar que el caballo venga a molestar a la torre mediante H5. Por eso G4 parece que es mejor, pero como les digo, es muy difícil ver para una persona este tipo de jugadas. Así que Alireza jugó torre F1, la cual nos parece bastante normal. Siguió torre D8 y ahora caballo C6.
Dado que Alireza no evitó el caballo H5, lo mejor para Nishigiri hubiera sido jugar el caballo H5. A lo que pudo haber continuado, por ejemplo, con torre E6, torre E8, dama E3, la otra torre D8, rey G1, caballo G7, torre E7, torre B8, torre dama F3 y caballo H5. ¿Vale? Esa pudo haber sido una variante interesante, aunque el negro igualmente sigue muy mal, muy cerca de estar perdido. Parece que era una posición más defendible que a la que se llegó, ya que después de torre de D a D8 siguió caballo C6 simplemente, que es un dobletazo que gana calidad y punto, ¿no? O sea, y una calidad para un cuate de ese nivel es bastante. O sea, es muy difícil ya defenderse con una calidad menos. La partida todavía continuó con caballo F5, caballo por torre, torre por caballo y ahora G4, expulsando al caballito de su bonita casilla F5. Jugaron dama D8 primero. Fíjese lo importante de las jugadas intermedias, ¿no? Antes de quitar su caballo, me ataca a la torre de F6. Ahora, yo no puedo comer al caballo, o más bien, no me conviene, pues porque pierdo la calidad de regreso, ¿no? Entonces, esa no es la jugada correcta. Así que el blanco jugó torre E6, simplemente se quita de la amenaza. El negro jugó caballo G7, torre D6 y ahora dama D6 clavando a la dama sobre esta columna. Hay que hacer algo y el blanco pues simplemente se comió al peón. Aquí los jugadores ya estaban con poquito tiempo, así que es comprensible que tanto el blanco como el negro no hagan las mejores jugadas y se dejen algún peoncito en el camino, como en este caso, ¿no? El negro juega esta y permite que le coman el peón y punto, ¿no? Siguió dama C7, dama C5. Recordando nuestro consejo previo de simplificar cuando vamos ganando por material, Firuza está justamente haciendo eso, ¿no? Está intentando cambiar a las damas porque ahora se quedaría con material de ventaja, lo cual sería más fácil de ganar. Aquí siguió dama D8, torre D5, dama E8, dama F2. Aquí los jugadores ya tienen, Alireza Firuza tiene 30 segundos, 37 y Nishigiri tiene 18 segundos, o sea, están jugando con casi nada de tiempo. Siguió torre A8, torre E1, fíjense el control de las líneas abiertas por parte de las blancas, ¿no? Las tres columnas de D, E y F están dominadas completamente por las piezas blancas. Aquí siguió dama B8 jaque, torre E5, dama G8, dama E2, torre A2, torre E4, dama jaque, rey G2, dama C8, torre F1, rey G8. Y ahora quizá un poquito a propósito las blancas juegan torre D4, que parece que es medio error porque permite que les coman en C3 y el peón de B está clavado. O sea, si el peón come a la dama, la torre podría comerse a la dama también. Entonces ganarían un peón y el peón de B quedaría pasado. Puede que haya sido un error o puede que simplemente lo haya hecho a propósito porque de todos modos la posición está ganada. Pero aquí el negro cae en la trampita, que no sabemos si fue intencional o inintencional, pero jugó dama por. Y que parece que si peón por ejemplo, peón por, seguiría torre por. Y después de que el rey se quite, pues al menos tiene alguna esperanza de sobrevivir el negro, ¿no? Pero no fue así. Una vez que hizo dama por C3, en lugar de comer directamente a la dama, el blanco encontró una secuencia mucho mejor que comienza con la jugada torre de 8 jaque. Y ahora resulta que el negro está completamente perdido porque su octava fila quedó débil. La debilidad de la octava fila es un tema táctico bastante elemental, o sea que todo principiante debería conocer, así que yo espero que todos los que ven el video sepan qué significa la debilidad de la octava fila, ¿verdad? Que no es otra cosa que no tengas ninguna pieza pesada, especialmente las torres y la dama, defendiendo a tu octava fila y el blanco o tu rival pueda meter a sus propias piezas pesadas a atacar a tu rey. Ahorita en este caso a la torre de D8. Y es que ahora no hay defensa, porque ¿qué vas a hacer? La única posible jugada es caballo E8, porque el rey no tiene escape alguno. El rey no puede escapar a ningún lugar porque está esta torre, o sea, el rey no puede salir a F7 y tampoco tiene H7 y G7 porque sus propias piezas le estorban. La única jugada legal es caballo E8, pero simplemente dama por E8, rey G7 y dama F8 terminaría dando mate de manera forzada al rey negro. Por lo tanto, una vez que le jugaron torre D8, Nishigiri decidió abandonar. Es cierto que fue la única partida que perdió de las 7 que jugó con Alireza Firuza, pero no importa porque de todos modos el encuentro lo terminó perdiendo, ¿vale? Así que
Espero que hayan disfrutado de esta partida, que fue bastante entretenida, la verdad. Estratégicamente fue correcta, jugada por ambos bandos, especialmente por el blanco, que como les digo es bastante instructiva la forma en la que juega, cómo utiliza las columnas abiertas, cómo coloca su alfil de a 2 en todo momento en la diagonal donde atacaba al rey directamente. La maniobra con el caballo que hizo en H4 y F5 también muy instructiva. Cómo abrió la columna F mediante F4 también. O sea, todo ese tipo de truquitos es conveniente que todo principiante o jugador intermedio las conozca para poder mejorar. Bueno amigos, no siendo más por este video, les deseo lo mejor. No olviden darle like al video, suscribirse, compartir y activar la campanita. Nos vemos a la próxima.